Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestros temas de lengua materna, de español. El día de ayer analizamos un poquito lo que eran los tipos de narrador y los personajes. Personajes principales, secundarios y los incidentales. Solamente como recordatorio, porque es algo que ya tienen en su libreta, y por aquellas personas que no pudieron conectarse a la videollamada. Recordamos los tipos de narrador. Entonces los tipos de narrador son tres: el protagonista, el testigo y el omnisciente. Recordamos rápidamente que el narrador protagonista es aquel que te va contando como si él mismo lo estuviera viviendo, ¿sí? Si recordamos el cuento de El Silbato Mágico, si lo ponemos en un tipo de narrador protagonista, estarían contándotelo en primera persona. Ejemplo, en lugar de que nos digan con respecto al gitano, hace mucho tiempo se encontraba. Si tenemos un narrador protagonista, nos dirían, hace mucho tiempo me encontraba. Esa es la diferencia, ¿sí? Ahora, recordamos que el testigo y el omnisciente están en tercera persona, van narrando lo que están viviendo, lo que vive un personaje, pero, como ya dije, en tercera persona. Y recordamos que la diferencia entre uno y otro es que en este omnisciente se anexan lo que son los diálogos de los personajes, ¿de acuerdo? Y recordamos también rápidamente que teníamos los tipos de personajes, que eran los principales, que podrían ser protagonistas o antagonistas, los secundarios y los incidentales. Los principales eran, como dije, protagonistas y antagonistas, es decir, los que aparecen en todo momento en la historia. Los secundarios son los que acompañan muchas veces al personaje principal, al protagonista o al antagonista. Y los personajes incidentales son los que aparecen en algunas ocasiones a lo largo de toda la historia. Puede aparecer una o dos veces y no vuelve a aparecer más en esta historia. Ahora vamos a ver siempre eh, algo respecto a los personajes. También vimos el día de ayer lo que eran sus características físicas y psicológicas. Entonces hoy vamos a ver lo que son las funciones narrativas de los personajes. Dentro de las funciones narrativas de los personajes podemos encontrar las siguientes. Por ejemplo, agresor. Normalmente dentro de las historias, dentro de los cuentos o novelas, siempre hay un agresor, que es el que lucha en contra del héroe o de la persona que, digamos, va a ser el papel de bueno. Tenemos igual el donante. Es la persona que prepara, brinda herramientas, brinda accesorios a el héroe. El auxiliar es el que ayuda al héroe, es decir, es el acompañante que le brinda el apoyo que él requiere. Entonces, el auxiliar siempre va, o casi siempre va, junto al héroe. Tenemos también el mandatario. El mandatario, en pocas palabras, es esa persona que busca al héroe y lo manda por alguna tarea, alguna misión, donde hará ese papel de héroe. El siguiente es el héroe. El héroe es la persona, es el personaje que resuelve el conflicto. De igual modo, en algunas historias, en algunos cuentos, nos encontramos con un falso héroe. Sus intenciones son falsas. Mayormente, o en la mayoría de los casos, este personaje, que es un falso héroe, es el traidor de la historia. Por último tenemos princesa, personaje u objeto buscado. Es decir, que en esta parte es quien brinda y solicita que se realicen tareas difíciles. Son los que asignan los castigos o en su mayoría son quienes se quedan o agradecen al héroe. Como pueden ver, desglosando toda esta parte, ya vimos los tipos de narrador, los personajes que podemos encontrar, y ahora acabamos de ver
las funciones que pueden seguir cada uno de estos personajes. Con esto van a poder trabajar de acuerdo a la explicación y a lo que dice su libro, las páginas que ya les he señalado en el documento que les anexo junto a este video. Nos vemos en la siguiente clase.